Ajá, pero hoy a las 9, ¿por qué no hay venta? Por esto del día, vamos a ver más adelante cómo van las cosas. Yung sabi ni Chamame, wala daw wala daw benta, tsaka sabi ni Elvis, nakakalungkot naman. ¿Qué vas a hacer? No hay nada. Cliente no hay. Sí, mira, ¿dónde cliente? No hay, oh. No hay cliente, ¿dónde? Oh. Magandang gabi po sa inyo mga amigo. Mag-aalas 9 na po na gabi. Gusto ko kasi makita yung gusto ko makita yung negosyo ni Elvis pag ganitong oras. Pag mga alas 9 na. Galing ako sa sentro. Kumain kami sa resto. Ang dilim. Sophie, ¿qué tal? Bien. Mano. Adios. ¿Qué tal? Bien? Ando pa sila. Sabi ni Sophie na nitro sila tia Chamame, nagbebenta. Wala silang kaalam-alam, may susurpresahin ko sila. Tingnan to. Oh, bebesita. Venía a coger mi parte. Ewan ko sa'yo, bebesita. Marami daw marami daw order. Buenas noches, guapa! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bien. Asan ang tinda ni Elvis? Bakit wala nang tinda? Ano nangyari? Nalugi na yata si Elvis. Bakit walang tinda ngayon? So, surprise ako kung pinuntahan si Elvis at eto po. Bakit wala akong nakikitang tinda ni Elvis? Ano nangyari? Chamame, ¿por qué cuando yo llamar, no? La mañanita, tú has dicho tiene cuecuec, tiene salchicha, tiene alas. Porque ahora no hay para vender. No hay cliente. ¿Ah? Ahora no hay cliente. ¿Cómo no hay cliente? No hay. No hay. Solo poco voy a esperar. No hay venta hoy. No hay venta hoy. Por eso me estacionó una persona. Sí, ¿por qué no hay? Mira, oh. No hay venta hoy. Ni uno no hay. Yo no he visto cuec. Yo no he visto nada. Nada, solamente así poco a poco. Ajá. No hay cliente hoy así. ¿Qué vas a hacer? No hay nada. Cliente no hay. Sí, mira, ¿dónde cliente? No hay, oh. No hay cliente, ¿dónde? Oh. Elvis, ¿qué tú vas a vender hoy? No, hoy pilones con alas, con plátano y panes. Hoy no hay cuec, hoy no hay salchicha porque no hay mucho cliente. Está bien cuando hay cliente, está bien preparar muchas cosas. Hoy no hay cliente. Sí, porque cuando Ajá, pero hoy a las 9, ¿por qué no hay venta? por esto del día, vamos a ver más adelante cómo van las cosas. Yung sabi ni Chamame, wala daw benta, tsaka sabi ni Elvis, nakakalungkot naman. Ay nako, paano? Siguro sa ibang araw baka maraming benta. Depende siguro sa araw. Pero ngayon alas 9 na, ala akong nakita puro Chamame, más mejor cambiar comida. No. Cambiar. No cambiar, todo terminado. Cuec, salchicha, ala, todo terminado, falta poquito. Tú sabes que el restaurante le miré, hay mucho gente comprar. ¿Tú has dicho nada? Todo terminado, falta poquito, todo. No hay cliente, vacío, no hay nada más. No. Restaurante mira y comprar. Todo broma. Broma? Solo broma. Salbahe kaya. La verdad, yo preguntar Miray ha. Espera, yo preguntar Miray. Buenas tardes, Miray. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo va tu restaurante? Está bien. Está bien. ¿Hay mucho cliente hoy? Sí, muchos clientes, salí, muchos clientes. Mucho. ¿Dónde tú compras comida? ¿Hay mucha gente comprar comida? Mira, sí. ¿Dónde Elvis? Donde él Sí. compra patata, compra salchicha, Sí. compra mucho con también. Comprar mucho. Ay. Cuec. Es cuecue. También Sí. comprado. Sí.
Si chamame, Mireille ha dicho, terminado. Sí, todo terminado. Ella ha dicho, ella comprar mucho. Mucho, su restaurante gente compra mucho. Ahora mucho borracho. Todo terminado, falta ala, todo terminado, falta poquito, un poquito. Poquito, ¿dónde? Solo ¿Quieres un mirar? poquito. Dame, sale un poquito aquí terminado. Ito na lang daw yung natitira. Mirar. Antes mucho. Quiero mirar. No, ya Ito terminado. na lang daw yung natitira. Isang ano lang, isang kaserola na lang. De las 4 hasta ahora, todo terminado. Maruya, uno hoy ha terminado. Cuecue, uno hoy ha terminado. Alas, así 3 ollas, terminado, queda uno pequeñito así. Mucho venta, comprar. La verdad. Sí, ponte llenar. Ha? Todos los clientes llenar. Sí, ahora todo el barrio, todo aquí, mucha gente, todos saben que por la tarde a comer aquí. Alas, maruya, cuecue, todo aquí comer. Sí, como ahora mucha gente no quiere cocinar más. Las 4, comida, plato. Cuando llega a las 7, las 8, comida terminado. Ya no quieren cocinar. Grabe. Pero no sabía que a la gente le iba a gustar el cuecue. El cuecue es muy bonito, es Sí. muy bueno, sabroso. Cuecue. Cuecue. El Ajá. cuecue, a mí me hablaron del cuecue, no lo había probado, hasta cuando lo probé me gustó. Ajá. Y cuando todo el mundo lo ha probado, le ha Está gustado. bien. Está Y bien. no solamente el cuecue, sino que también lo que se cocinó aquí ayer, que Maruya. era Esto maruya. 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 Es muy delicioso, muy delicioso. A mí me gustaría aprender a cocinar el maruya, como ya sé Ajá. cómo se puede preparar el cuecue. Aha. Eso me da más experiencia para la cocina. Aha. Grabe mga amigo, no, nakakatuwa po na naubos daw po lahat ng tinda ni Elvis. Ang natira na lang ay yung isang kaserola. Isang kaserola na pakpak ng manok. Pero late na po dito, magkapasama ko kay Chamame pa uwi. Pinauna ko na sila Belgium, galing kami sa Chinese resto, kumain kami. Tapos sabi ko, naku, pupuntahan ko si Elvis, niyan ko kung ano yung nangyayari. Natakot pa ako, kala ko talagang nalugi. Grabe, akala ko talaga mga amigo na walang bumili. Kasi nung isang araw napakalakas ng maruya. Tapos yung fishball mga amigo, sobrang lakas. Tapos sasabi ko isang araw susurpresahin ko si ano. Pasensya na po, madilim po yung video natin kasi dito lang tayo sa may labasan eh. Ito lang yung ilaw. Pero talaga mga amigo, hindi ako makapaniwala talaga. Kanina na sabi ko, bakit wala kang benta? Bakit wala kang mga tinda? Sabi ko, bakit isang ano na lang, isang kaserola na lang na ano, na nasa ilalim. Sabi ko, di ko pa tinitingnan eh. Pero marami pa yung isang kaserola pa. Tapos nung pala, ganun ang gagawin ni Chamame. Bubisitin ako. Pero at least mga amigo, di ba, maraming benta. Kasi hindi ako makapaniwala eh. Natahimik na lang ako eh. Kasi sabi ko, asan yung maruya, asan yung salchicha. Tapos niloloko ko. Sige, asan yung benta mo? Tapos sabi niya, tanong mo kay Mireille. Oh, mainam talaga katabi ng bar. Kasi may bar dito eh. Ayan, yung kay Mireille na bar. Kaya okay na okay. So, nakakatuwa, di ba? Sabi ni Chamame, yung mga kapitbahay niya ay ayaw na magluto. Dito na kumakain. Kasi masarap po yung timpla ng manok talaga. Masarap yung timpla ng manok. Oh, kaya sulit talaga. Tapos mura na yun. Mura yung benta namin. Tapos sabi ko lagyan ng konting harina pagka nagluluto para medyo lumaki yung manok. Ang bango yun, inaayos ni Elvis. Iluluto niya. Sabi, grabe no. Sabi ko, Chamame, magpalitan ng ano. Yung kasi sabi ko sa kanya, pagka umaga, pagka hapon, minsan, Lunes, maruya, tsaka alas o pakpak na manok. Martes, fishball, tsaka yung ganon. Miyerkules, yung ganito. Sabi ko kay Chamame. Sabi niya, ako bahala, marami akong natutunan sa'yo na lutong pagkain. Kaya sigurado magiging okay yung tinda. Kasi yung mga kapitbahay nga, di ba, nagbibilihan naman kayo. Kumakain dati dito. Kaya yung iba, natutuwa ako. Sabi ni Chamame, yung iba ayaw na magluto. Gusto yung tinda ni Elvis. So ayun po mga amigo, nagluluto po siya. Merong order. 500 pesos po mga amigo. Ang order ng kapitbahay niya. Hindi ko kilala eh. Babalikan daw. Oh. Okay, sigo a pegar. Tingnan niyo po mga amigo. Yun ang tinuro kay Elvis. Lagyan niya ng itlog at saka po itlog tsaka harina. Kasi masarap po yung pagkakaluto. Tapos minamarinig na ito
Gabi pa lang po mga amigo para sobrang lasa. Medyo maitim na ang kanilang mantika kaya kailangan na itong palitan. Pero at least mga amigo, no, successful po talaga yung business ni Elvis. Nakaka-proud po mga amigo. Sabi ko nga po nung isang araw nung nagpunta ako dito, kinikilabutan ako habang nakita ko na ang daming bumibili. Tapos ngayon, talaga gabi ko lang pwedeng puntahan si Elvis dito para tingnan yung mga binebenta niya. So mas maganda po kasi ganito mga amigo na mas maganda na isusurpresa natin para alam natin kung ano yung mga nangyayari talaga, 'di ba? So mag-aalas 10 na po ng gabi mga amigo. Buhay na buhay pa ang kalsada ng ikukuan niya pa si Beverly oh. Sila na tsaka si Sophie dito pa naglalaro pa. Wala po kasing pasok bukas dito mga amigo. Kaya napakarami siguro customer ni Mireille na dito sa kanyang bar. O di ba kumikita si Mireille, kumikita pa si Elvis. Yun ang nakakatuwa. Parang sila Mama Nina tulog na yata oh. Pero yung iba kita nyo, meron pang umiinom doon. Oh. Ganyan po ang mga Ginyano. Tsaba no? Ginyano así, tomar mucho. Como Paulino, no? Paulino ko. Pescar. Nag-ano si Paulino na isda daw. Pero ganyan así no, umpisar ejemplo, Sabado. Viernes, umpisar viernes. Porque Sabado no hay trabajo. Viernes, sábado, domingo hasta lunes. Sí. No dormir. Cuando tú ir la bar restaurante, la madrugada, todo gente está allí. ¿No? La verdad, no? Sí. Uh-huh. So ayan po mga amigo. At pag naubos to, sabi ni Elvis uwi na siya ng bahay. Okay na to. At isa marami siyang nabenta ngayon. Sí, la verdad es que a mí me gusta la comida filipina, sobre todo el cuecue, y no solamente el cuecue, maruya. Me gustó mucho. Ayer lo comí, me gustó. Pasa mucho. Sí, pasa, porque la gente incluso me lo ha dicho y me lo han comentado que ayer lo que comieron aquí les encantó. Ajá. Hay gente que nunca habían comido esto, pero ayer lo comieron. La comida filipina es buena, por eso yo necesito aprender comida filipina, cosas como así que yo puedo vender y que la gente le pueda gustar, ¿no? Ajá. Eso es lo que yo quiero. Talaga naman po mga amigo, nasarapan nila ang maruya natin. Inyo. Diba? Lapit na maluto. Ang manok. Anong kaya ang magandang ipangalan sa negosyo ni Elvis? Manok ni Elvis. Manuka ni Elvis. Oh. Pritong manok ni Elvis. Hanap tayo lang. Isip tayo ng magandang pangalan. Bala ko magpagawa ng tarpaulin eh. Hanap ako kung saan pwedeng magpagawa ng tarpaulin. So, pwedeng manok ni Elvis o pritong manok ni Elvis. Asan ba yung tong? So, ayun po mga amigo. Chico, ahora ha cogido a inflar, Ahora está grande. Está bien Grande oy. Sí. Yung sabi ko kay Elvis, lagyan niya ng harina. Tingnan nyo. Nung unang benta po niya kasi mga amigo maliliit. Sabi ko, naku, mas maganda Elvis, lagyan mo ng harina. Mas mabenta tsaka malasa din. Basta lagyan lang ng maraming ingredients. Lagyan niya ng maraming bawang. Naku, sobrang sarap po. Ganyan po akong, basta may itlog at harina lalagyan. Tapos ipapagulungin uli sa harina. Sobrang sarap po ng ganung klaseng manok. Talagang mauubos at mauubos nyo. So kagaya niya, wala na siyang tinda. Kala ko talaga, kinabahan ako kanina eh. Kala ko, sabi niya, mami, wala raw kliyente, wala raw bumili. Pero, ayoko naman i-prank si Chamam eh. Baka hindi niyo magustuhan. Pero si Chamam pwede mag-prank sa akin. Ayan. So, ayun pa mga amigo. Antayin lang po nating matapos para maipakita ko po sa inyo yung manok na niluluto ni Elvis. So, ayun pa mga amigo. Ang manok na niluluto ni Elvis. Halos paluto na po mga kababayan ko. So kita nyo naman po
ang mga bata, oh. Puro Castellan. Anong oras na dito pero halos lahat gising pa. At ganyan kasi pag may mga bar dito. Tingnan nyo, oh. Pag may bar dito, mga nakaabang pa sila. Tapos mamaya, mga alas 12, may mga nagpupuntahan pa. So ayun pa mga amigo, ako po yung magpapaalam po muna. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. And sana magtuloy-tuloy po ang negosyo ni LB. Salamat po at God bless po mga kababayan ko. Adios, hasta mañana. Ciao! Adios, Elsa! Bye-bye! Bye! It's a prank! Broma! Mucha! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.